Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de miércoles y como todos los miércoles, el Grupo Municipal Socialista, hoy con nosotros José Antonio Alfonso, uno de sus concejales. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros una vez más. Pleno maratoniano, el pasado lunes, con la cantidad de puntos, 10 horas y media de pleno. Comenzó a las 9:30 de la mañana, terminó cerca de las 10 de la noche, con un par de horas de descanso entre las 2 y las 4. ¿Qué valoración haces del pleno? Bien, la valoración es, primero, que fue muy denso, que se podía haber planificado de otra forma, se podía haber dado lugar a desarrollar un par de días, que hubiéramos tenido más oportunidad y mejor oportunidad de debatir todo y cada uno de los puntos, todo muy importante. 19 emociones son muchas emociones, pero también es verdad que llevábamos un montón de plenos sin poder debatir, sin poder plantear ningún tipo de emociones y poder discutirlas. Está claro que se tenían que resolver. Algunas de ellas, aunque convenientes, aunque necesarias, aunque oportunas en el momento, lo que sí es cierto es que llevaban casi 3 meses presentadas y por tanto parecía que estaban fuera de plazo de lo que estaba planteado. Pero bueno, en todo caso muy interesante y con cosas muy clarificadoras. Dentro de esas cosas clarificadoras, el Partido Socialista presentó un total de 5 mociones. ¿Cómo fueron esas 5 mociones? Cuéntanos un poco por encima, ahora entraremos en ellas, porque lo que tú fiscalizas en este caso es el tema de servicios sociales, más importante tema de ingreso mínimo vital, tema deportivo, que también hablaremos. Pero de las 5 mociones, ¿cómo fueron en el pleno? Bien, el planteamiento a lo largo de todo el proceso, tanto porque teníamos ya alguna cuestión, alguna condición que ya teníamos que queríamos debatir, sobre todo se han visto desplazadas o acomodadas por la situación de pandemia que hemos sufrido. Sí. Estaba claro que todas han sido condicionadas y desde luego cuando estamos en el momento en que tenemos que salir tenemos que dar respuesta a muchas de las necesidades que los almerienses tienen, pero sobre todo a necesidades de la gente más desfavorecida, de la gente que más se ha visto agraviada por la situación de la pandemia, gente que ha tenido pérdida de oportunidades en sus negocios, pérdida y sobre todo la ciudad y las familias que estaban muy desfavorecidas, han sido las peores que lo han pasado en esta pandemia. Pero entonces estábamos hablando de temas candentes, de temas fiscales para aminorar las cargas de las familias y de las empresas y de los comercios, estábamos hablando de refuerzo de los servicios sociales para poder atender suficientemente a la población, estábamos hablando de condiciones para estar prevenidos ante la situación de un posible rebrote que es necesario acometer los temas sanitarios, estábamos hablando también de crear una medida que creo que no se pudo ver plenamente porque es una medida, y creo que es la estrella, no en la estrella en el sentido de todo lo que propusimos porque todo era importante, pero fundamentalmente porque es la base donde nos íbamos a basar. Era el punto donde íbamos a crear la inflexión de la necesidad de abordaje, de atención a la ciudadanía de Almería, que era el fondo de contingencia que queríamos crear. Vamos a hablar, empezamos con ese fondo de contingencia. ¿Qué pasó finalmente en el pleno? Finalmente fue rechazado por el Partido Popular y por el concejal no adscrito, pero lo que estamos claro es que queríamos crear un fondo de contingencia con una oportunidad, con una base de financiación que era la minoración de los salarios. No estábamos hablando de bajar salarios por bajar salarios, no estábamos hablando de oportunismo, estábamos hablando de crear condiciones para poner a disposición de los almerienses una cuantía específica. Estamos hablando que a lo largo de los 3 años de mandato que quedan, estábamos hablando de dotarlo con 700.000 euros. Estamos hablando de eso, de dar oportunidades, de crear un fondo que permitiera satisfacer necesidades de almerienses, de comercio y de empresarios en nuestra ciudad. Pero no es una medida populista en este caso, como dijo su propia ministra, portavoz del Gobierno de España. Crear un fondo de contingencia para abordar los problemas de los almerienses, si eso es populista, yo soy el primero. Crear un fondo de contingencia. Sí, pero bueno, el solicitar el bajar el sueldo del alcalde, de los asesores, bien, pero había que financiar, ¿no? Creamos un fondo de contingencia para poder abordar, para dar respuesta, para poder atender, tenemos que buscar financiación. Y en este momento donde todo el mundo está pasándolo mal, nosotros tenemos que dar ejemplo. Nosotros tenemos capacidad. Otros municipios de nuestro entorno también han hecho medidas de este tipo, otros lo han decidido de otra forma, como entregar un salario de un mes a ese fondo de contingencia que ellos han estipulado.
Nosotros estábamos hablando de que esto no salimos corriendo y deprisa y en 2 meses hemos resuelto esta situación, sino que es una bomba de relojería con una carga de profundidad que va a durar durante el tiempo, y estábamos planteando poner a disposición de ese tipo de cuestión un tiempo suficiente, en un tiempo suficiente, una cuantía importante, hasta 700.000 a lo largo de este mandato. ¿No es una medida entonces populista? ¿No la consideráis populista? No la consideramos populista, pero si se quiere entender así, los epítetos no nos definen. Las acciones son las que nos presentan ante la ciudadanía. Con el tema de la fiscalidad, la moción que se presentó desde el Partido Socialista, ¿qué os parece? Bien, estábamos en ese planteamiento. Sí. Con este fondo de contingencia se podía abordar la situación. Estábamos pidiendo una minoración de una serie de tributos, de una serie de tasas, a distintas cuestiones. Estábamos hablando de aminorar las cargas fiscales de las familias que se hubieran visto en una situación de ERTE, que teniendo una vida normalizada, o la gente que tiene grave dificultad para poder afrontar sus pagos, pero en este momento, en esta situación y con los ERTE que se han producido, aminorar su carga fiscal. Estábamos hablando de los negocios y de las empresas que han tenido que cerrar y que por tanto no han tenido capacidad, y que estamos hablando de lo que estamos hablando, que si trabajan producen y tienen economía, si no trabajan no producen, y sin embargo teníamos gastos. Estamos hablando de que el ayuntamiento lo único que ha hecho es aplazar. Estamos hablando que el gobierno del Partido Popular no ha quitado el problema, lo ha acumulado en nuestros momentos. Estamos hablando de eso. Esa era la cuestión que llevábamos en la moción sobre el tema de fiscalidad. Aminorar la carga fiscal de los ciudadanos, aminorar de las empresas, de los comercios, y afrontar este nuevo periodo, esta salida de la crisis, buscar la mejora de sus condiciones para poder desarrollar su trabajo. En cuanto al tema del empleo, otra de las mociones presentadas por el Partido Socialista, que creo que tampoco está saliendo adelante, ¿no? No ha salido adelante y lo lamentamos mucho. Estamos hablando del momento en que más dificultad tiene la ciudadanía. Estamos hablando del peor momento para generar una minoración, una disminución de la aportación que hace la Junta de Andalucía para la creación de empleo. Estamos hablando de que el Plan Aire se ha reducido en 143 millones. Estamos hablando de que cuando más necesario es generar empleo, se pone menos medios, se pone menos dinero. ¿Esto qué es? ¿El Plan Aire o el Plan Humo? Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. Y eso es lo que le instábamos al Pleno, al conjunto. Pero las competencias que tiene el Ayuntamiento en materia de empleo son las que tiene. Estamos instando al Consejo de Gobierno y trasladando, porque las competencias son de la Junta de Andalucía, pero los ciudadanos que se ven afectados son ciudadanos de Almería. Estamos hablando de muchos ciudadanos que no van a poder abordar ni participar en este plan porque se aminoran las cuantías que se les van a destinar. Ante esa situación, voto en contra. Voto en contra porque no entiende que tengamos que instar a este gobierno de Juan Moreno a que aporte más dinero para que los ciudadanos almerienses y los ciudadanos andaluces en su conjunto puedan beneficiarse de medidas que afronten esta situación de crisis. Este era el momento para hacer esta minoración. Este es el momento, es el que entienden cuando estamos hablando de la situación que la crisis sanitaria ha provocado, la crisis económica y la crisis social que está desarrollándose. No es el momento para minorar esa cuantía. Servicios sociales, otra de las mociones que presentaba Adriana Valverde como portavoz del Partido Socialista, ante la situación en la que se encuentran los servicios sociales. Ahí hemos vivido una situación extraña. Estamos hablando de que es un largo trayecto, ha habido un largo recorrido, ha habido una dificultad de abordaje normalizada del trabajo que los servicios sociales desarrollan, porque están infradotados, son cuerpos que todavía no se han modificado desde largo tiempo y que encima se han visto mermados en sus recursos porque ha habido baja, ha habido vacantes que se han ido produciendo, ha habido personal que están adscritos a estos servicios pero que en este momento están desempeñando su labor en otras dependencias, y en eso que estamos, en precario, cuando tenemos menos recursos, nos surge primero porque es un cuerpo y un servicio al que primero tengo que reconocer la excelente labor que han desarrollado, pero con medios exiguos y con un bloqueo absoluto por la avalancha que se nos ha producido. En ese momento es cuando más necesidad se tiene, pues se han visto desbordados. Nosotros planteamos soluciones, nosotros pedimos
que se produjeran trasvases de personal de otras áreas que en este momento no tuvieran la urgencia ni la acción tan inmediata que pudieran tener, facilitar la labor de los centros de servicios sociales. Estamos hablando de personas que pudiera ir a apoyar para poder liberar a los trabajadores sociales, cuerpo fundamental de los servicios. Muchos otros profesionales trabajan allí, pero fundamentalmente los trabajadores sociales, que son, como podremos hablar luego en sanidad, la primera entrada, la puerta de entrada al sistema de atención para las necesidades. En ese momento se produce la tormenta perfecta, menos recursos y una crisis que nos avasalla. Se ha producido un bloqueo, se ha producido una saturación. Han salido al final, después de mucho esfuerzo, vuelvo a reconocer el trabajo inmenso que han desarrollado, pero en todo caso, nosotros planteamos eso y la cobertura de vacantes. Tenemos que tener unos servicios sociales bien dotados, con el personal que necesite. Y no es una cuestión de que ahora, porque haya una herramienta nueva a disposición como es el IMV, haya que dotar extraordinariamente. No, esto es una herramienta que se pone a disposición, como la renta activa de inserción, como las propias ayudas que facilita el ayuntamiento, como cualquier tipo de otra medida, y por tanto, lo único que tenemos es que tener unos servicios sociales capaces de responder a la situación en cualquier momento, haya o no crisis. Y si hay crisis, por supuesto, si están bien dotados, afrontarán esto con rigor. Sin embargo, la de servicios sociales presentada por Ciudadanos sí salió adelante, esa moción sí salió adelante, ¿no? Bien, es que tuvimos la ocasión de poder recordarle que cuando nosotros propusimos esta cuestión, votó en contra y con los mismos criterios, con prácticamente las mismas cuestiones, estamos. Nosotros no hacemos color ni batalla en otras cuestiones. Ahí estuvimos donde tenemos que estar, que es reforzándolo. Estaba viendo también el tema del comercio de proximidad, también apoyado en este caso el Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, obviamente. Hombre, tuvimos que recordarle que en febrero lo rechazó porque no era su libro. Es que no era su libro, lo siento, pero no era su libro y entonces lo tuvo que rechazar. Pero está claro que era un copia y pega de las mismas medidas, con los mismos planteamientos que hicimos, y que la cuestión baladí que presentó, dijo y explicó para rechazarlo, pues obvio. No podíamos estar en contra de lo que nosotros creemos y pretendemos. Lógicamente. José Antonio, la situación del ingreso mínimo vital, un punto en el que el Partido Popular en este caso pedía ayuda al Gobierno central para que pueda llevar a cabo ese ingreso de las personas que lo necesiten en la provincia de Almería, la capital. Si tuviéramos los servicios sociales suficientemente dotados, no precisamos de un trabajo extraordinario ni un personal extraordinario. Estamos hablando de una solicitud que se tramita vía Seguridad Social, muy claramente definida, muy específicamente definida. Es verdad que el Gobierno planteó y ofertó una colaboración sensata, pero no es una cuestión de recabar más recursos, que no se necesitan. Estamos hablando de una gestión eficaz de todo el engranaje del ayuntamiento, de que todas las personas, cuando vayan a hacer la solicitud, que es una solicitud telemática, que es rellenar un formulario y anexar la documentación pertinente, esa documentación obre en poder de los ciudadanos. Que los servicios de censo hayan hecho su labor y que hayan aportado certificado de padrón, que están allí, están currando a base de bien, pero que efectivamente hay una alta demanda y que los servicios sociales simplemente tienen que canalizar esa solicitud. Y sobre todo porque estamos hablando de la gente que tiene la brecha digital, que tiene la dificultad por el conocimiento, por el entendimiento o por la imposibilidad de acceder a una red para poder tramitarlo. Eso es lo que estamos hablando. El resto es, y sobre todo, porque el propio Gobierno, que ha puesto la medida adelante, también ha puesto una solución para un montón de familias. Estamos hablando que ha transformado la prestación familiar por hijo a cargo, la ha transformado en ingreso mínimo vital, y eso lo ha hecho automáticamente. Y muchas de las familias que pudieran haber sido necesaria su atención para poder gestionarlo, ya han recibido sus pagos, han tenido ya sus ingresos y le han reconocido y le han comunicado cuál va a ser a partir de ahora la liquidación que van a tener, en tanto en cuanto se mantengan en la situación que está planteada por el ingreso mínimo vital. Así que estamos hablando de un brindis al sol, y lo que había que hacer es ponerse a trabajar el equipo de gobierno y dotar a las personas, al equipo humano que tienen fenomenal, fabuloso,
para que pudieran abordar este tema. ¿A cuánto supondría el ingreso mínimo vital en el Ayuntamiento de Almería que tuviera que hacer los trámites? ¿Cuánto dinero más o menos le generaría? No lo sé cuantificar porque estamos hablando de que son solicitudes. Yo puedo decir de las acciones que nosotros estamos desarrollando, porque nosotros durante el confinamiento, lo hablamos la última vez, estuvimos haciendo una serie de acciones, pues a ese mismo tipo de personal hemos estado trabajando. Claro. Pues para cuantificar, y es un ejemplo mínimo, pero es un ejemplo que nos puede situar de las 324 familias que hemos atendido. Estamos citando para gestionarle este ingreso mínimo. Nada más que a 120. Nada más que a 120, porque cuando estamos hablando de que tienen niños menores de 14 años, automáticamente el gobierno ha resuelto y ha producido la sustitución de la antigua prestación por la nueva modalidad. Creo que en la provincia, en la capital, son ya 3.000 personas las que se han visto ya beneficiadas. En este caso lo decía el propio subdelegado hace unos días, los primeros datos ya de la ciudadanía. Y además ha sido automático, que hubo un poquito de revuelo al principio, porque claro, llegaba la carta de disminución ya de la ayuda por prestación, claro, y no entraba a continuación la otra, y hubo un poco de revuelo, pero absolutamente ya todo normalizado. Y es verdad, puede haber alguna discrepancia, alguna cuestión que habrá que... Bueno, para eso también está, para intentar la inspección, para que se vea si es verdad que lo necesita o no lo necesita. Exactamente. Que haya también un control a la hora de... La solicitud se tramita y desde Madrid estudiarán los casos y resolverán las cuestiones. ¿Algo más del Pleno? ¿Temas sociales, servicios sociales? No, sobre todo la sanidad, porque es un tema preocupante. Estamos hablando de que hemos vivido una crisis sanitaria, estamos en una crisis sanitaria, aunque ahora esté atenuada, pero estamos en una crisis sanitaria, y cuando más necesario es abordar esta cuestión, yo me pregunto, ¿cuál es el punto de entrada de la asistencia sanitaria? Los centros de salud. Los centros de salud. ¿Qué medidas hemos abordado para poderlos tener suficientemente preparados? El conjunto de la sanidad, todo es importante, pero el punto de entrada, ¿qué medidas hemos abordado para tenerlos preparados para la situación que tenemos en este momento? Primero, porque estamos en verano, porque ya nuestros servicios sanitarios se resienten por el incremento de población que puede acudir, y sobre todo porque tenemos que tener los elementos suficientes para poder detectar cualquier tipo de rebrote y poder atajarlo con suficiencia. Eso, ¿cómo se ha plasmado en este momento? Con un plan vacaciones, un plan verano 2020 de la Consejería de Salud, con menos efectivos, con una condición como cualquier otro año, con sustitución entre los profesionales sin contrataciones extraordinarias, y con la dotación de lo que llaman rastreadores de 17 para el distrito de Almería, que compete todo lo andará a Almería capital. Y estamos hablando de una población inmensa, y tener en cuenta y tener capacidad de discernir y poder afinar que es un posible virus, un posible COVID, y por tanto actuar en consecuencia y resolver, es importante. Y sin embargo lo hemos dotado con menos medios. No es una situación satisfactoria. Lo planteamos, pedimos que se dotara suficientemente a los centros de salud, a toda la sanidad en su conjunto, que también está sobresaturada en el conjunto, pero que los centros de salud tuvieran la capacidad de discernir lo que se nos viene encima que puede ocurrir. José Antonio, la última, en este caso ya tema deportivo, que habíamos comentado que íbamos a hablar. Por la situación que habéis notado desde el Partido Socialista, muchas quejas, críticas por la situación de la nueva solicitud que hay que hacer, para aquellas personas que necesiten campos de fútbol, campos de los pabellones, que ahora la gestión pasa todo por el Patronato Municipal de Deporte. Muy rápido, José Antonio. Sí, muy rápido. El cambio se ha producido fundamentalmente en las instalaciones deportivas de los campos de fútbol y alguna de tenis en los molinos. La inquietud de la entidad deportiva es que tiene un alto volumen de niños atendidos y al que lo hacen partícipe en todas las competiciones provinciales y municipales, y sin embargo cuando se le ha hecho el planteamiento le han dicho de palabra y de principio una minoración de tiempo. No van a poder atender suficientemente a todos los conjuntos que están participando, y por eso están inquietos. Está en los planteamientos de la entidad reunirse con el concejal y resolver esta situación, pero no hay garantía de que les puedan dar, porque no está nada reflejado ni en documentos. Hay unos criterios para la asignación, pero en todo caso con una limitación ahora mismo de principio establecida. Y luego, por otra parte,
tenemos por ahí en danza lo que es el famoso acuerdo entre la UDA y el ayuntamiento, de la utilización en exclusividad del conjunto del estadio de los Juegos, y en este momento todavía las personas, las entidades, las federaciones, algunas de rango andaluz que están allí ubicadas, todavía no tienen una alternativa ni una ubicación prevista ni para solventar. Esas son inquietudes que tienen que resolver. José Antonio Alfonso, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que los que desearles que pase una feliz noche.